Buenas noches, bienvenidos. Como siempre, es un placer enorme darle la bienvenida a todos ustedes para disfrutar su entrevista 8 en punto. Martes, señores, noche de rectores, más que esperada por el pueblo salvadoreño, completamente en vivo, y es que a pocos segundos de haber terminado el enlace con la cadena nacional, por supuesto que esta noche vamos a comentar sobre ello. ¿Cuáles son los temas? Paro del transporte por inseguridad, denuncia del golpe de Estado que se ha vertido sobre la derecha en nuestro país, postura ante la petición de la creación de una CICIES en nuestro país. Es momento de conocer esta noche cuál es la opinión de la academia. Con gusto, en estudio, le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Ingeniero, un placer tenerlo en su Gracias, casa. Sergio. Buenas noches. Señores rectores, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Con gusto, señores, también en estudio le damos la bienvenida al padre André Oliva, rector de la Universidad UCA, José Simeón Cañas. Padre, un placer tenerlo también en su casa. Gracias, Sergio. Buenas noches, es un gusto estar aquí. Un saludo al ingeniero Zárate, al ingeniero Nieto y a toda la teleaudiencia. Así ya lo adelantaban, también al ingeniero Mario Nieto, rector de la Universidad de El Salvador. Rector, también es un gusto tenerlo en su casa. Bueno, muy buenas noches, Sergio. Un saludo también para los colegas rectores, para todo el pueblo salvadoreño. Un gusto estar acá en Canal 33. Y bueno, arrancamos, señores, saludando inmediatamente que gentilmente hace posible el primer segmento noche tras noche de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Los pick-up que trabajaban en esta zona redoblaban esfuerzos para poder transportar a toda la gente. Incluso era evidente que algunos no podían con tanta carga. Esta situación causó gran molestia en la población, que exigieron al gobierno mayor protagonismo y planes más efectivos. Lo lógico hubiera sido que el señor presidente anoche en cadena nacional hubiese dado una opinión. No, si en Escalón todo está bien, en la San Benito, en la Santa Elena todo está bien. Aquí en la zona realmente donde vivimos la mayoría de salvadoreños, la cuestión no está bien. Esto porque la falta de autobuses les causó retrasos, los obligó a gastar más de la cuenta y además los ha hecho pasar por muchos inconvenientes. Pues ahorita me he venido en un carro de allá de la casa. Tal vez pasa uno de aquí para allá. ¿Cómo le ha afectado esta situación? Vamos, de cualquier modo llegamos. Para los que no lograban subirse a un pick-up, buscaban como segunda opción los taxis, aunque estos se aprovecharon y cobraron mucho más de lo justo. Si solo se va una persona con ellos, cobran $5, pero si se va más de una, cobran $3 por persona. ¿Cómo ves la situación? Chucho, comiendo chucho, estamos aquí. Los afectados además dijeron sentir temor de transitar por la zona, pues en las calles se habla mucho de lo peligroso de viajar en autobús. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Y bueno, estas son imágenes del día de ayer que hemos revivido del drama humano que se vivía en diferentes puntos de nuestro país. 7 empleados del sector transporte público de pasajeros, caballeros, fueron asesinados el día de ayer, motivo por el cual más de 40 rutas de autobuses se fueron al paro. Howard Cotto dijo que jefes de pandillas habían ordenado desde diferentes centros penales estos actos para, en alguna manera, paralizar el transporte público de pasajeros. ¿Cómo califica, rector Zárate? Arranco con usted y la pregunta extensiva para los otros dos caballeros, las acciones y a qué obedecen las que está realizando las maras. Bueno, es una medida de presión, evidentemente,
Esto es como una consecuencia de la famosa carta que enviaron las pandillas al gobierno para tener un diálogo y que el gobierno le contestó que no, ¿verdad? O sea, que no están dispuestos a una negociación, aunque la carta no tiene que ver con negociación, sino con diálogo. Lo que se está buscando es regresar a algún punto en el que hubo una relación entre la Fuerza Armada, el partido de gobierno y las maras, ¿verdad? Es realmente triste, pues, porque en las escenas que acabamos de ver en la televisión se ve que realmente el pueblo es el que sufre, ¿verdad? Y yo realmente quiero decir que yo le reconozco la valentía que tiene el pueblo. O sea, la gente lo que hace es, en lugar de reclamar, levantarse una hora antes porque sabe que va a tener que caminar para llegar a su lugar de trabajo. O sea, no sé si no fuéramos los salvadoreños como somos, en qué situación estaríamos. Es realmente lamentable. Creo que fue correcto. El día de ayer vi a varios funcionarios de gobierno y esta mañana también en diferentes medios de comunicación dando la posición del gobierno. Me parecía un poco lamentable el hecho de que uno de los funcionarios decía que de 1000 y tantas rutas solamente el 5% era lo que se había logrado como objetivo para la limitación del transporte, pero ese 5% está concentrado en el área metropolitana de San Salvador y en departamentos que tienen una densidad poblacional muy alta que realmente afectó a mucha gente. Y quiero decir algo, Sergio, que el dato de ayer es cierto, eran 44 rutas, este día fueron más de 100, oficialmente determinadas más de 100 rutas que no hicieron su trabajo normal. Aquí lo que hay que aclarar, y duele mucho aceptarlo, es el nivel de control, de autoridad, de poder que tienen las maras, que pueden lograr paralizar el transporte en la ciudad, y no es porque no le tengan confianza al gobierno, porque podemos conversar sobre lo que ha dicho el señor presidente, que las acciones son válidas. Me gusta que él tome un rol protagónico de liderazgo y que enfrente esta situación. Pero para muestras bastan algunas acciones. Un día dicen las maras, hay toque de queda en San Salvador, y a las 5 de la tarde San Salvador está vacío. Ahora dicen de que no va a haber transporte, e independientemente de lo que pueda pasar, más de 100 rutas se detienen. Hoy asesinaron a otro motorista. O sea, ese trabajo está, bueno, ya es de alto riesgo. O sea, quisiera entender las familias de esta gente y de los transportistas, el nivel de angustia en el que viven. Realmente es un problema que yo creería, muy a lo personal, que en lugar de que estén mandando a delegados o a responsables, esta es una tarea del presidente. Es el momento en el que el presidente deba de ejercer su liderazgo. Y quiero aclarar que el liderazgo no es lo mismo que autoridad, porque la autoridad es la del puesto. El liderazgo tiene que ver con poder y tiene que ver con influencia. Y es necesario que el presidente se siente con el resto de partidos políticos, porque también estoy de acuerdo con el presidente que las acciones de la oposición no están ayudando a un clima de tranquilidad y de orden en el país, sino que de desestabilización. Ahora, yo ciertamente, antes de darle la palabra a los dos caballeros, rector Zárate, yo no quiero como de pronto traer a colación lo que muchos salvadoreños de pronto me dicen en las redes sociales o me los encuentro en la calle, pero muchos recuerdan lastimosamente los tiempos del conflicto armado en nuestro país, y muchos quizás van allá en una forma quizás irresponsable y dicen, mejor nos hubieran dejado en el conflicto armado, estábamos mucho mejor que como estamos nosotros ahora. Vemos situaciones que pareciera que se están replicando en aquel entonces, cuando habían autobuses el pasado fin de semana que de pronto los estaban incendiando. El tema de la renta, el tema de la extorsión, el tema de muertes contra el transporte público de pasajeros, porque querés paralizar de una u otra forma el dinamismo que este sector te genera en un efecto en cascada sobre la dinámica de otro tipo de acciones. Pero en alguna medida la población salvadoreña está como un poco harta ya del tema este. Yo creo que a la gente, Sergio, lo que le da es angustia. Y si me perdona la definición, angustia es miedo a tener miedo. Entonces la gente está teniendo miedo a que se repita una instancia como la que se vivió en aquel tiempo. Personalmente no creo que se llegue a eso, ¿verdad? Pero la gente realmente se siente incapaz, que yo creo que esto es lo que hay que discutir. Que la gente siente que ellos tienen que resolver sus propios problemas cuando las instancias responsables o encargadas de tomar autoridad o control sobre esto no lo hacen en la forma que deben hacerlo. La gente ya está acostumbrada a pagar renta, a llegar temprano a su casa, se está adaptando a ese ritmo de vida, pero que lo vengan a desajustar
con el transporte y que escuchen. Está bien que el gobierno diga que no lo va a permitir, pero esas son palabras, los hechos son diferentes. En este día y el día de ayer hemos visto tráfico de 2 horas, 2 horas y media, donde la gente se desespera porque quiere llegar a su casa temprano. La gente quiere salir a las 5, 4:30 de la tarde porque tiene temor a la oscuridad. Claro, hay gente que vive en sectores poblacionales, como lo decía un amigo televidente, en el que para ellos es angustioso. O sea, y el problema es la rumorología, que también hay toque de queda, que no hay que hacer esto. O sea, es un nivel de zozobra que se vive, que yo creo que colabora a la angustia que tiene la gente. Perfecto. Padre Andrés Oliva, el día de ayer lunes, el diputado Tenorio del partido Gana esbozó algún tipo de frase que me llama muchísimo la atención, y es que les habían girado a las autoridades de seguridad una invitación para que acompañaran en la comisión correspondiente. No llegaron y la han vuelto nuevamente a girar para dentro de una semana, el día lunes. El tema es que sacó una pequeña cuenta y dijo, bueno, lo invitamos para el próximo lunes dentro de 260 homicidios, porque así vamos día a día. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, yo lo que pienso es que realmente nuestro país está en una situación crítica, ¿verdad? Y que, como también ha dicho el presidente, estos grupos criminales están utilizando el miedo, están atemorizando a la gente, y esa es su principal arma, su principal fuerza, ¿verdad? Y por eso también los transportistas pues han aceptado ese llamado al paro, porque también tienen miedo a la vida, a perder la vida sus motoristas, los cobradores, a que se quemen las unidades, etcétera, ¿no? Entonces esa situación es realmente tremenda y muestra el poder que pueden tener grupos criminales bien organizados para afectar algo tan importante como es el transporte. El transporte es una situación en el país muy sensible y no se está inventando nada nuevo. O sea, ustedes ya lo han comentado, que en el pasado vivimos situaciones importantes, y todo esto está buscando pues presionar al gobierno para que establezca de nuevo un tipo de diálogo y negociación con estos grupos, y me parece que es importante pues que haya una firmeza por parte del gobierno a resistir, a buscar esa negociación. Pero también es importante que en el país busquemos entendernos en estos momentos difíciles y no crear más zozobra de la que ya realmente hay. Es importante que haya diálogo entre los políticos, que haya diálogo a nivel de los sectores y que se busquen maneras de resolver este problema y de dar tranquilidad a la población, no de crear más zozobra, no de crear más angustia, sino que la población pueda sentir que las autoridades están tomando cartas en el asunto, tienen el control de la situación y le dan seguridad a la población, ¿verdad? Me parece pues que todas estas situaciones que están pasando nos deben hacer conscientes de que el problema que tenemos en el país a nivel de violencia, a nivel de seguridad, a nivel de criminalidad es importante y que debemos ponernos de acuerdo para enfrentarlo conjuntamente. Perfecto. Rector Nieto, por favor. Bueno, yo creo que este accionar, digamos, de los grupos delincuenciales ha llegado a una situación bastante alarmante. Si lo que querían demostrar es que pueden poner a la población en un estado de ansiedad, lo han logrado, ¿no? Creo que todo el mundo, cuando hace comparación con lo que se vivió durante la época de conflicto, que definitivamente no es lo mismo. Hoy tenemos un grupo al margen de la ley, delincuentes, que no buscan más que el beneficio de su sector, pero que son capaces de poder generar este tipo de acciones bastante complicadas, difíciles para la población. Creo que lo que está tratando de hacer que reaccionemos los salvadoreños y que iniciemos entonces un diálogo, pero no diálogo con ellos, que los sectores sociales, todos los políticos se sienten, dialoguemos, cómo podemos superar esta situación tan complicada. La población se encuentra asustada. Este día yo tuve la oportunidad de platicar con varios estudiantes en la universidad.
que me manifestaban realmente la situación complicada para llegar a la universidad. Hemos tomado decisiones también que son difíciles para una institución como una universidad, ¿no? Suspender actividades académicas, las clases, considerar también que los trabajadores se ven afectados para regresar a sus hogares, ¿no? La ansiedad, la angustia, como decía mis colegas rectores, es notorio, ¿no? Pero también creo que es un momento adecuado para que los sectores políticos se sienten, para que los académicos nos sentemos, para que todos los que tenemos y estamos interesados porque este país realmente no sucumba a estas estructuras delincuenciales, realmente en un diálogo franco, digamos, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Creo que ese es realmente el llamado que tendríamos que hacerle a todos los políticos. Aquí no tenemos que estar hablando ya de que este sector político busca una cosa, busca otra. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar el bienestar de la población. Tenemos que ver cómo resolvemos y que este país realmente se encamine hacia el desarrollo, que supere la crisis, pero que lo superemos realmente con una unidad nacional, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer realmente es dejar por un lado los intereses partidarios, tenemos que dejar por un lado los intereses particulares y realmente sentarnos francamente y decir qué vamos a hacer con este país. Perfecto. Una de las preguntas que seguro la población salvadoreña está muy pendiente, antes de irme a una pausa comercial, ¿cómo se está generando la dinámica? Arranco con usted, porque usted fue el último en terminar, rector Nieto, las clases en la universidad, la cual usted dignamente dirige. Bueno, nosotros hemos tenido este día una reunión con todos los decanos de la sede central, porque los decanos de las facultades multidisciplinarias no pudieron llegar. No por la falta de transporte, sino que porque estaban atendiendo también sus asuntos allá en sus facultades. Y tal vez la situación en la Universidad de El Salvador es diferente a otras universidades porque nosotros estábamos por iniciar el ciclo luego de las vacaciones. Okay. Entonces, algunas facultades habían iniciado ya las actividades antes de vacaciones. Lo que hemos decidido es que las actividades de clases vamos a dejarlas todas para después de vacaciones. Y ser flexibles con respecto a los trabajadores, a los profesores, en cuanto al horario de entrada y salida. Ok, padre, la misma pregunta para usted. Bueno, pues nosotros en estos momentos no tenemos clases, la universidad está en el periodo de interciclos y no vamos a iniciar las clases hasta el 12 de agosto, entonces en cuanto a los estudiantes no hemos tenido esta problemática, pero sí la han tenido muchos de los trabajadores que llegan en transporte público a la universidad y que en la mañana pues no pueden llegar a la hora y ya tienen que salir muy temprano a sus hogares, y también la universidad les ha ofrecido poder salir antes para que puedan llegar más temprano a sus hogares. Rector Zárate, por favor. Bueno, igual, ¿verdad? El personal tiene dificultades para llegar y los estudiantes nos solicitaron que las clases nocturnas de 5 a 8 de la noche no las diéramos por la misma situación de transporte y el tráfico que se da. El día de ayer tuvimos casi 74% de asistencia en las clases diurnas, las hemos mantenido, pero las clases que estamos dando de 5 a 8 sí las hemos suspendido mientras se mantenga esta situación. La pregunta de rigor que debo de hacerle es ¿por cuánto tiempo, si se puede saber, rector? Bueno, estamos evaluándolo, ¿verdad? Hay una información de que esta situación puede durar de 3 a 4 días, pero igual estamos considerando cada día cómo va evolucionando. Perfecto, señores, acompáñenos, hacemos la primera pausa en 8 en punto, quédese con nosotros, volvemos. De regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Una de las acusaciones que en algún momento se esbozaron fue la posibilidad de un golpe de Estado. Luego se ha atenuado o matizado, diciendo que es un golpe de Estado leve, si lo podríamos llamar de alguna forma. Lo cierto es que todos los salvadoreños hemos visto las palabras del señor, hemos escuchado las palabras del señor Jorge Velado, donde ha pedido precisamente que se le tome en cuenta articulando propuestas y uniéndose al presidente de la República, el cual ciertamente hace unos pocos minutos el presidente en cadena nacional le respondía: quiero pedirle al señor Velado que pare las actividades de desestabilización sobre los militares que están protestando. Y es que en alguna medida hemos visto nosotros en los diferentes noticieros
de Teleprensa, Emisiones, donde se detuvieron a 14 militares que en alguna medida estaban pues tratando de pedir una reivindicación de una prestación que no se tiene como un bono, pero que sí en algún momento se les ha dado a miembros de la corporación policial. Fueron detenidos y acusados de sedición, un delito no solamente contemplado en la Constitución de la República, sino que en el Código Militar. Quiero arrancar con su persona, ingeniero Zárate, sobre primero la acusación de un golpe de Estado que ahora se matiza como leve, pero también sobre la detención de estos militares. Por favor. Bueno, yo el término golpe de Estado no se lo he escuchado a ningún funcionario. Yo he escuchado el término desestabilización, eso sí lo he escuchado, ¿verdad? También he escuchado al presidente de la República en 2 ocasiones decir que los medios de comunicación están teniendo agendas y están queriendo orientar hacia cierto tipo de información o con un determinado énfasis lo que está sucediendo. Si uno le pregunta a la población lo que está sucediendo, es mucho más de lo que vemos en los medios de comunicación. Los espacios de los medios son limitados, ¿verdad? Y muchas veces cuando se habla de actos delictivos en encuestas de opinión pública, nos hemos dado cuenta que casi el 70% de la población ya no denuncia. Para la gente se vuelve natural el pagar renta, el que lo asalten en el bus, en el que vive junto con la delincuencia, ha aprendido a vivir con esa situación. Eso es preocupante porque entonces uno se vuelve insensible. Es como la tortuga que ponen en una olla con agua y le están dando cada vez más calor, la tortuga no se da cuenta y hay un momento en el que muere. Eso le puede estar pasando a mucha gente en la población que está aceptando vivir con estas condiciones. No creo que sea un golpe de Estado, ¿verdad? Creo que la oposición, y no quiero decir estrictamente la derecha, sino que la oposición está desarrollando una estrategia. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero también hay que aceptar de que algunos problemas que está teniendo el país se están desarrollando con un índice mayor que el que se tenía anteriormente. Tener más de 1.200 asesinatos que el año pasado en los primeros 6 meses de lo que va del año es preocupante. Tener en los primeros 4 días de junio más de 110 asesinatos también envía un mensaje preocupante para la población. Creo que el gobierno, en lugar de estar diciendo que tiene un golpe de Estado, y estoy totalmente de acuerdo con la posición del señor rector de la Universidad Nacional, el ingeniero Lobo Nieto, que lo que importante es sentarse. Aquí la oposición no debe llamar a una conferencia de prensa simplemente para acusar al gobierno y decir que lo que está haciendo no lo está haciendo bien. O sea, y si dice, mire, nosotros queremos colaborar, bueno, mande una carta, vaya a Casa Presidencial, de hechos. Pero el presidente del COENA dice una cosa y los diputados de Arena en la Asamblea Legislativa tienen otro discurso. Ya vamos a tocar más adelante el tema de la CICIG en El Salvador. El discurso que tienen los diputados es muy diferente a ese mensaje de conciliación o de querer trabajar juntos. Esa confusión también creo que es importante que Arena en este caso, ¿verdad? Y sus tanques de pensamiento que están en una línea bastante consecuente con el pensamiento, están haciendo evaluaciones del desempeño que tiene el gobierno, que no es el mejor, eso hay que reconocerlo. Pero evidentemente esto, si no lo trabajamos todos juntos, vamos a llegar a una situación realmente incontrolable. Perfecto. Padre, por favor, su opinión. Pues en lo particular también diría que no hay indicios de un golpe de Estado en el sentido estricto del término, que esto pues parece que es imposible en estos momentos en El Salvador. Me parece que hay una institucionalidad democrática suficientemente asentada y consolidada y que realmente pues hay una aceptación de parte de las distintas fuerzas políticas del gobierno actual. Eso no significa que no puedan haber algunas situaciones que puedan ser interpretadas como situaciones que buscan desestabilizar el gobierno o crear conflictos en la población y aparecer pues que el gobierno no está gobernando, como también algunos lo han afirmado en algunas entrevistas y medios, ¿no? Yo creo que no es conveniente hablar de desestabilización ni de golpe de Estado, que esto no da
ni abona a la seguridad de la población. Me parece que lo importante, en todo caso, si hay pues en las redes sociales, etcétera, indicios de esto, hay que enfrentarlos, buscar un diálogo y fortalecer la institucionalidad y la democracia. Me parece también que es importante que haya un diálogo entre los partidos políticos y que sea acorde a lo que se acordó previo a las elecciones. La OEA, antes de las elecciones, reunió a todos los partidos políticos para que después de las elecciones se realizara un diálogo a nivel nacional para buscar pues resolver los principales problemas del país todos juntos. Creo que no se ha hecho honor a esa firma que realizaron los representantes de los partidos políticos en su momento ante la OEA, y que es importante en estos momentos hacer mención de ese acuerdo que se hizo y que realmente se honre y haya un verdadero diálogo entre todos los partidos políticos buscando el bien del país. Aquí me parece que ninguno va a salir beneficiado si las cosas se complican más, si los problemas se agrandan. Nadie va a ganar. Para el país es importante resolver los problemas y eso va a beneficiar a todas las personas y a todos los sectores del país. Ingeniero Nieto, por favor. Bueno, yo creo que tradicionalmente en nuestro país los golpes de Estado han estado siempre asociados con el ejército. El ejército mandó un mensaje muy importante recientemente, ¿no? Estaban todos los mandos militares. El día de ayer lo hizo. El día de ayer lo hicieron, ¿no? Muy significativo que haya salido todo el ejército, el ministro de Defensa, con todo el Estado Mayor, con un mensaje también dirigido hacia aquellos elementos del ejército que ha mostrado algún grado de indisciplina, porque el ejército se basa precisamente, el militar se basa en la disciplina y la obediencia. El golpe de Estado, entonces yo considero de que realmente no se están dando en este momento indicios de algún golpe de Estado. Habrá gente que quizás pueda y esté queriendo, ¿no?, que se den este tipo de situaciones, pero el ejército entiendo también que ha madurado, el ejército ha superado, digamos, esa etapa de los años anteriores, y ahora lo que tenemos que hacer es enfocarnos todos en este diálogo, ¿no? Creo que esta noche, en esta reunión de los rectores, contigo, Sergio, debe quedar claro de que lo que estamos haciendo nosotros es un llamado a la unidad, a que todos los sectores realmente se sienten y platiquemos qué queremos de nuestro país, porque muy bien dice el rector Andreu, nadie gana con una situación de desestabilización, nadie gana. Aquellos que estén pensando en sacar alguna ganancia, a la larga van a tener también pérdida. Entonces yo creo que el momento es, no estemos mencionando golpes de Estado, nadie está interesado en un golpe de Estado, tenemos instituciones democráticas, instituciones que están fortaleciéndose. Yo creo que tenemos que enfocarnos entonces en ver cómo apoyamos este esfuerzo. Rector, le hago la pregunta y se la traslado a cada uno de ustedes. Me llamó muchísimo la atención que en las redes sociales el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, reiteraba la necesidad de que la derecha no trate de sacar raja política del paro que se había realizado el día de ayer. ¿Cree usted de verdad que la derecha, es decir, en alguna medida han vertido ciertos conceptos ustedes, pero tajantemente el partido Arena, porque hay que decirlo con nombre y apellido, está sacando raja política de esto? ¿O por lo menos pretende hacerlo? No, lo que pasa es que cuando vemos el panorama desde un punto de vista político y ganancia política, el adversario pudiera pensar, bueno, yo puedo sacar alguna ventaja de esta situación. Pero eso es pensando políticamente y no realmente de una forma madura, de una forma responsable, ¿no? Yo creo que Arena también es un partido que ha mostrado su vocación democrática, creo que no está interesado tampoco en desestabilización. Yo creo que el mensaje entonces es bueno, aquí no hablemos más de golpe de Estado. A mí me parece que sería lamentable que alguien quisiera sacar raja política de esta situación, ¿verdad?, donde realmente el pueblo está viviendo zozobra y viviendo angustia. A mí me parece que este paro de transporte debe ser condenado absolutamente por todos los partidos políticos y debe haber una posición
única, ¿verdad?, en contra de este tipo de acciones que afectan a la población. El que quiera sacar raja política de esto me parece que está condenado también a la muerte política. Rector Zárate. Bueno, tendría una consecuencia, ¿verdad? Porque realmente la gente ya sabe distinguir el momento en el que se puede aprovechar una situación como esta. Es más, yo vi que ANEP y ASI dieron comunicados en los que flexibilizaban y pedían también flexibilidad a todos sus asociados, que comprendieran cuál era la situación que estaban pasando sus empleados y que fueran tolerantes en los horarios, y creo que es una buena muestra. Perfecto. Vamos a una pausa, señores, en segundos, mucho más de 8 en punto que queremos compartir con ustedes. La Academia, este martes, acá. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, en este segmento vamos a abordar la temática donde cobra poco a poco más fuerza la posibilidad concreta de una institución similar a la que se implementa en Guatemala, CICIG. Aquí se diría por sus siglas CICIG, porque es la institución que investiga precisamente el tema de corrupción e impunidad dentro de un país. Y es que en alguna medida, rectores, esto ha ido tomando más fuerza cuando se esbozan cuestiones e investigaciones en algún tema, como por ejemplo el tema del Chaparral, el tema de la calle de la carretera Diego de Holguín, que por cierto el día de mañana estaremos conversando con el ministro Gerson Martínez, porque el próximo viernes se emite la resolución judicial en torno a este tema. Sintonícenos, entre otros casos emblemáticos que por supuesto se han articulado en la justicia salvadoreña. Rector Zárate, ¿está preparado el país? ¿Es necesario? ¿Es adecuado? ¿Es preciso? Porque muchas personas esbozan aquel cántico donde se dice: no, señores, primero hay que articular propuestas para vigorizar la institucionalidad de nuestro país. El tema es que la institucionalidad no camina. Bueno, este es un ejemplo más de los extremismos en lo que nos estamos viendo en la sociedad salvadoreña. El planteamiento más que una CICIG de El Salvador, que fue el planteamiento que hizo una diputada de Arena y al que yo me refería, que esa argumentación contradice las buenas intenciones de querer sentarse a dialogar. Dice esta diputada en una declaración: es que la CICIG es necesaria porque la corrupción que hay en este gobierno debemos de combatirla. Bueno, aquí se ha hablado de corrupción no en 3 años ni en 5, se ha hablado de corrupción en décadas, ¿verdad? Y ahora que se es oposición se viene a hablar de algo que si se hubiera sido gobierno no sé si se hubiera aceptado. Al final lo que creo que se está buscando es una propuesta de un fortalecimiento de la institución que vele por los intereses del pueblo. Retomemos las palabras de los rectores: sentarnos, unirnos, dialogar, ver cuáles son los principales problemas que tiene el país. Pero también veamos la contraargumentación. Se hace una propuesta e inmediatamente se dice que no. Entonces creo que llevamos, y uno dice de repente, y esto ya tiene que ver con los partidos políticos, ¿y en qué cancha están jugando los partidos políticos? En una cancha que es diferente a la que vive el salvadoreño normal, que se quiere llevar los problemas a un nivel y a una situación y que no se quieren resolver. Sentémonos a dialogar, ya lo dijimos en los cortes anteriores. ¿Qué necesitamos? Una buena fiscalía. Necesitamos que se le den recursos, y esto tiene que ver con el presupuesto. Hay partidos que no aprueban los presupuestos y realmente se necesitan recursos, no solo para la Fiscalía, para la Corte de Cuentas, o sea, para el sector jurídico, para la Fuerza Armada, para la Policía Nacional. En fin, creo que aquí más que hablar de una CICIG tenemos que hablar cómo se van a sentar las diferentes fuerzas del país y los partidos políticos a fortalecer de una forma conjunta la institucionalidad en El Salvador. Padre, Andrés Oliva, por favor. Pues ciertamente no es bueno comparar a El Salvador con los países vecinos, porque cada país tiene su situación, tiene sus características.
Entonces yo creo que lo que se ha planteado, y por eso también ha sido rechazado, es que la CICIG sea una copia de la CICIG y que el problema de Guatemala es el mismo problema del Salvador. A mí me parece que el problema que tenemos en El Salvador realmente es distinto. Tenemos una institucionalidad que funciona, pero no funciona como todos quisiéramos que funcionara, es más débil de lo que algunos afirman, y por tanto el contar con una ayuda internacional especializada para que venga a apoyarnos en fortalecer esa institucionalidad y en resolver algunos de los problemas es necesario y importante. No se trata quizás tanto del problema de la corrupción, sí del problema de la impunidad, de cómo enfrentar el crimen, también de cómo trabajar contra el crimen organizado y la infiltración que ha tenido este crimen organizado en los cuerpos de seguridad de El Salvador. Yo creo que lo que habría que hacer es buscar realmente qué es lo que necesitamos en El Salvador para fortalecer más nuestra institucionalidad en el combate del crimen y pedir apoyo a la comunidad internacional para eso, y ya que hay disposición de la comunidad internacional, aprovecharla no solamente con asesorías, sino con una forma más consistente y de mayor plazo. Ok, rector. Bueno, yo igual, ¿no? Yo creo que las CICIES, acá en nuestro país, a diferencia de lo que pueda estar pasando en Guatemala, incluso también en Honduras hay un movimiento, por cierto, que quien lo promueve es Manuel Zelaya, ¿no? En Honduras. Es una oportunidad también para poder desentrañar. Donde, por cierto, usted ha puesto el ejemplo clásico del último país en Centroamérica que recibió un golpe de Estado. Correcto. Honduras. Correcto. Y tampoco es algo nuevo, ¿no? Recordemos cuando se finaliza el conflicto armado acá en nuestro país, la Comisión de la Verdad también fue integrada por personalidades extranjeras que ayudaron a aclarar unas situaciones bastante complicadas y difíciles en nuestro país, ¿no? Yo no estaría, digamos, tan temeroso. Yo creo que si conviene, y la experiencia con la cual podríamos ganar y tratar de averiguar tanta impunidad y que muchas veces incluso estas situaciones de violencia, dicen algunos que no son más que situaciones para cubrir la impunidad, para que los salvadoreños no estemos viendo los casos de impunidad, ¿no? Y nos preocupemos por otras cosas. Yo creo que hay que ponerle más análisis, no hay que decir no, hay que ponerle también atención a la parte de la soberanía, ¿no? Que también es muy importante, pero hay que analizarlo. Yo creo que es importante que lo estudien los políticos. Ok, hay posiciones encontradas porque fueron 9 funcionarios en Guatemala, incluyendo la ex vicepresidenta Valdetti, con el presidente del Banco Central de Reserva, que fueron detenidos. Sin embargo, esta institución en Guatemala, en la época del expresidente Óscar Berger, donde se suscribe un acuerdo ejecutivo, luego de la muerte de los diputados salvadoreños, que no se esclareció ese crimen, y de ahí es donde vinieron las críticas. Rectores, voy con ustedes. Luis Pineda, hoy el transporte, mañana será los puentes, luego las instalaciones eléctricas, algo se parece a lo que sucedió en los años 80. Gracias. Mauricio, hace una pregunta puntual. Me gustaría saber qué piensan los expositores de la pena de muerte como solución. Sandra de Funes, quisiera saber cómo siguen con señal móvil. En los penales siguen delinquiendo desde ahí, que ya no hablan cuentos, que actúen. Pena de muerte. Uy. Bueno, es complicado. Cuando se han hecho encuestas de opinión pública, la gente ha llegado a un nivel de desesperación que arriba del 70% la gente dice que sí. Yo creo que eso no va a resolver los problemas de la delincuencia, ¿verdad? Realmente una pena de muerte no lo va a hacer. Puede atemorizar, puede enviar algún tipo de mensaje. Tenemos suficientes experiencias, hemos hecho muchas actualizaciones en la legislación, aumentando penas, tratando de presionar un poco más a los grupos que delinquen, y no hemos obtenido resultados hasta el momento. Ok, voy con la misma pregunta. Yo soy totalmente contrario a la pena de muerte. Creo que la pena de muerte no evita que haya más criminalidad, sino que haya menos criminalidad, sino que es otra manera de ejercer la violencia. La vida es algo de lo que no podemos disponer, igual que no aceptamos que hayan crímenes, tampoco aceptamos la pena de muerte, y además está comprobado que los países con pena de muerte no son los países con menos criminalidad. Bueno, al margen que el análisis que viene obviamente del derecho
positivo y natural que es la Biblia, los países donde se implementa la pena de muerte, para aquellos amigos televidentes que están viendo, no han bajado los índices delincuenciales, número uno. Y número dos, ¿se imaginan ustedes con la belleza del sistema judicial que nosotros tenemos, la implementación de la pena de muerte? Por favor, voy con usted. No, yo creo que la población, más que pena de muerte, lo que está diciendo es que las estructuras funcionen, que realmente la justicia castigue a los culpables, que por cuestiones técnicas no dejemos ir a los delincuentes, que los jueces realmente hagan su trabajo como debe ser, o sea, un castigo. Más que la pena de muerte, creo que es el llamado de la población para que las estructuras judiciales funcionen. Ok, preguntan en las redes sociales si las pandillas tienen más poder, valga la redundancia, que los tres poderes del Estado. No, realmente no. Funcionan con base en el temor, ¿verdad? Lo que sucede es que la gente, al sentirse desamparada y sin apoyo, porque algunas veces la gente tiene esta inseguridad de denunciar ante la misma Policía Nacional Civil o las diferentes instancias, lo que existe es inseguridad, pero realmente no tienen más poder. Padre, Kimba dice, muchísimas gracias, esto no es igual al pasado, esto es peor. Cómo un grupo de delincuentes hacen que un país se paralice completamente. El Estado se ve completamente neutralizado, dice el amigo televidente. Pues sí, realmente es bastante lamentable, ¿verdad?, que los delincuentes tengan la posibilidad de causar un problema tan grave al país como es para el transporte, pero yo creo que tenemos que pues también tener valentía y oponernos radicalmente a esta posición de los grupos delincuenciales, combatirlos, y a la vez pues no basta solo en trasladar a los delincuentes de un penal al otro, sino también presentar acusaciones formales para que los jueces pues los judicialicen y vean qué responsabilidad tienen al respecto. Rector Nieto, Scorpion pregunta, no es lo mismo, en aquel tiempo estaban en las montañas y ahora son los que viven en cada una de las colonias de nuestro país. Yo creo que la población está asustada, la población hace comparaciones, muchas veces son los jóvenes los que hacen comparaciones, jóvenes que no vivieron en la época del conflicto. Lo que sí es seguro es que estamos viviendo una situación bastante complicada, donde los delincuentes o estructuras delincuenciales están siendo o están mostrando que son capaces de poner en jaque, digamos, la vida nacional. Yo creo que eso sí es evidente, pero comparaciones con lo que se dio en el conflicto armado creo que no puede hacerse. Es decir, son delincuentes, lo anterior tenían, bueno, no sé quién lo decía de ustedes, ¿no? Hay una ideología de por medio, cosas que no existen actualmente. Perfecto, me voy a una pausa. Charlie dice, mientras sigan culpándose unos a otros, jamás vamos a salir de eso. Lo que pasa es que a ellos no les ha tocado ir colgados a trabajar en un autobús. Pausa, volvemos.